Sí, se escucha perfecto. Ya Bueno, estoy grabando acá Gracias. en OBS, así que Luquis, Perfecto. cuando quieras. Según el cronograma, tenemos entonces para comenzar Aguas del Paraná desde Misiones, ahí los compañeros, siendo las 11:18, tienen 10 minutos, hasta 10 minutos para su presentación. Bienvenidos. muchas gracias. Bueno, ante nada, buenos días. Mi nombre es Lorena Vic, soy oriunda de la ciudad de Oberá, Misiones, productora audiovisual. Aquí presentando el proyecto Aguas del Paraná, proyecto que venimos desarrollando hace varios años, con una profunda investigación, ya que está basada en hechos reales. También soy estudiante de comunicación social de la Facultad Nacional de Misiones. Y junto a mi compañero, el director y autor del proyecto Aguas del Paraná, el señor Martín Servente, quien es egresado de la UBA y licenciado audiovisual del UNE, quien abordará más detalles. Hola, buenos días. Este es un proyecto, como acaba de mencionar Lorena, de ficción basado en hechos reales. Lo que vamos a mostrar son la vivencia de 5 deportistas preparándose para enfrentar un desafío de aguas abiertas en el río Paraná, donde surge una tragedia. El relato lo comendarán, digamos, lo llevarán principalmente dos personajes adolescentes, Micaela y Facundo, y con momentos chiquitos otros 3 personajes que implican un aporte sensible a la temática abordada. Esta propuesta coral se narrará siguiendo una cronología, entremezclando los 5 puntos de vista. Bueno, voy a pasar a contar los hechos, a narrar los hechos, ya que son hechos reales, ¿no? Los hechos suceden en el 2010, en un cruce entre fronteras entre Paraguay y Argentina, Encarnación y Posadas, un cruce de aguas abiertas. Se cumplía la edición número 80. 80 años, edición de aguas abiertas, 80 años nadando sobre el río Paraná. En un cruce en el cual era esperado por toda la comunidad, por toda la región, fundamentalmente en el ambiente del nado. Venían a nadar de distintas provincias, de Buenos Aires, de Corrientes, de Entre Ríos, también de países limítrofes, de Paraguay como de Brasil. Ese año, en el 2010, sucede una tragedia y pierden la vida 8 personas. El deporte se paraliza, no vuelve a realizarse el evento. Nosotros, esto sería como un disclaimer, digamos, no pretendemos señalar culpables para nada, ¿no? Prejuzgar nunca. Lo que pretendemos mostrar es la vivencia, acompañar la vivencia de estos 5 sobrevivientes. Una palabra clave acá, que son sobrevivientes. Bueno, ¿cómo me vinculo, cómo me intriga la historia? Comienza hace ya 4 años en mi formación en la Escuela de Guardavidas de la ciudad de Posadas, donde en el marco de una charla de prevención, comandada por un directivo de seguridad acuática, comenta su experiencia, justo es un sobreviviente, y lo hace de una forma muy, muy cautelosa, muy como dolida, ¿no? Yo me sorprendo, no conocía los hechos, y como nadador, en ese momento nadaba a diario para superar mis marcas, ¿no? Para llegar a ser guardavidas. Entrenaba en río y en pileta. Allí empiezo a investigar con distintos nadadores y noto, que después lo confirmo, que todo el pueblo misionero no se hablaba del tema, era un tema tabú, no se mencionaba. Será por el dolor, será por sucesivas culpas. Yo, sin bajar los brazos, sigo investigando al año siguiente, ya acercándome con mucha cautela a los atletas. Y encuentro la otra cara de la moneda. Tanto ellos como ellas me lo narran en primera persona, de una forma muy abierta, muy profunda, muy íntima. Yo soy el que contengo mis lágrimas, digamos, cuando los estoy entrevistando. Allí
encuentre un poco la lógica del relato, encuentre un poco lo que quiero comunicar, que es el vínculo del atleta con el agua, las relaciones humanas, los vínculos familiares. Tanto Micaela como Facundo eran entrenados por sus padres. También está el caso de Tati, una mujer mayor que a sus 56 años era precursora en su género y a sus 56 años corría por 30 años ininterrumpidos, solo por dejar un legado del deporte a sus hijos. Por consiguiente, lo que queremos mostrar, nuestro deseo es que el pueblo misionero vuelva a hacer las paces con el río, observando la idea de que el deporte, el vínculo del atleta con el agua, trasciende la tragedia. Nuestro plan es continuar este 2021 con el desarrollo, aplicando diferentes laboratorios. La Picasso nos fortaleció, realizar esta apuesta en común y desde ya lo deseamos ganar para sumar un fuerte antecedente al proyecto. Luego en el 2022, encarar la búsqueda de fondos en el INCA y en el IAVIN, Instituto de Misiones, con quien tenemos una gran afinidad, para llegar al esperado rodaje en el 2023 y estrenar en el 2024, con nuestro sueño y nuestra meta cumplida de llegar a un festival de clase A en Europa. Que eso nos abriría la distribución internacional. Y finalmente, en la fecha conmemorativa, hacer una exposición en una pantalla grande a orillas del río Paraná, de la ciudad de Posadas, con una gran movida de prensa, con apoyo del municipio y de la provincia. Desde ya, muchísimas gracias por escucharnos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, equipo, por la presentación del proyecto. Tenemos ahora entonces hasta 10 minutos, el tiempo que consideren necesario, las tutoras para hacer preguntas y devoluciones. Y bueno, para cambiar el orden de como veníamos hablando, me largo yo. Bueno, primero los quería felicitar por la presentación que hicieron. Tengo algunas observaciones, pero en general creo que está muy bien. Está muy bien cómo la encararon, el orden y la estructura que le dieron y cómo fueron dando la información. Si bien obviamente en estas instancias uno está un poco nervioso y a veces se nota, pero bueno, está bien. A mí lo que me interesó mucho fue ver tu conexión como director y como guionista con ciertas cosas. No sé si había unas pausas de emoción o no, pero yo sentí como tu emoción respecto a cosas que nos estabas contando de la historia y eso me pareció muy importante. Sí, en este sentido, destacar, y creo que ahí es donde hay que centrarse sobre todo, es en esto que decías vos, ¿no? Y que lo habíamos hablado antes también, el tema del vínculo de las personas o de los atletas, decís vos, con el agua, que trasciende la tragedia. Creo que eso es como el corazón de todo lo que ustedes van a narrar y me parece que ahí es donde está el centro, ¿no? Así que bueno, siempre trataría de llegar como a ese momento en el que vas a hablar de ese vínculo y que eso es lo que a vos te interesa contar y detenerte en ese momento, detenerte, explicar un poco, tal vez con algunas otras palabras, y explicarnos un poco audiovisualmente cómo vos pensás retratar ese vínculo. Eso le sumaría para desarrollarlo un poco más. Y un detallito, si bien, bueno, nada, en el final una vez que ya hace toda la presentación y todo, haces, bueno, este es el estado del proyecto y esto es lo que quiero hacer, y en ese sentido, cuando estaba llegando a la parte de decir, bueno, la vamos a proyectar en el Paraná, y te pusiste a decir, bueno, con apoyo de la municipalidad, no sé qué, para mí en realidad ahí lo importante era, vamos a entregar esta película a esa gente, o sea, me parece que eso es algo importante para decir. Tenemos nuestros planes, queremos ir a festivales, pero queremos en realidad devolver esta historia a esa comunidad. Cerraría más así, es como que cerrás, pum, allá arriba y nada.
agua por todos lados nos hace llorar, digamos, y todo. Así que bueno, bueno, vi algunos cambios con respecto a la carpeta, como que, bueno, esto que habíamos hablado, de decir, esto es una ficción. Y también me gusta la idea de centrarse más en unos personajes que en otros, porque eso me va a permitir profundizar más en la historia y en estos puntos de vista. Y bueno, como les había dicho, bueno, vi en la carpeta nueva un teaser mood, un nuevo teaser mood, y con respecto a eso, que pensé que lo iban a proyectar acá, pero bueno, no importa, era para la carpeta, me pasaba un poco que con respecto al primero yo sentía como que, como teaser mood, sentía los aspectos estéticos y narrativos audiovisuales que ustedes querían plantear, pero me distrajo mucho verte hablando y contando lo mismo que yo estaba viendo. O sea, no me estabas diciendo otra cosa, sino que se me estaba repitiendo la información. Y por otro lado, también el audio era un poco complejo de entender, tal vez era un poco grave, y entonces eso todavía me dificultaba, me distraía más de esas imágenes que para mí eran muy claras. Yo con ver esas imágenes entendía muy bien lo que vos querías hacer. Entonces, tal vez eso no me sumó, al contrario, me distrajo un poco. Y ahí termino, lo felicito, la veo como súper realizable y hay una cosa ahí en el registro que intuyo que van a hacer estéticamente de esta historia que me engancha mucho, me atrapa mucho. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Podemos continuar con la evolución de guión? Ahí, vamos a ver si podemos poner una... Sí, sigo. Bueno, concuerdo con todo lo que dijo Romina. Bueno, a mí este proyecto también me parece como muy interesante, muy valioso. Para los que conocemos el Paraná, sabemos como de esa inmensidad, no sé, eso que genera pararse y ver esa cantidad de agua ahí. Y, como ustedes dicen, ese vínculo de las personas que habitan ese territorio con ese río. Entonces, me parece que en el pitching hubiera sido como un plus ver ese río, porque hay gente que no lo conoce, por un lado, y por otro lado que ustedes hubieran empezado algo como preguntándonos si lo conocemos. ¿Conocen el río? No sé, algo así, ¿no? Como esa invitación a sumergirnos ahí en esa cantidad de agua. Me parece central una frase que anoté ahí, que creo que dijo Martín, que es que el pueblo misionero vuelva a hacer las paces con el río. Yo creo que lo repetiría por lo menos 2 veces, porque me parece que es una motivación realmente muy fuerte. Ustedes lo tienen muy bien en la premisa, en la carpeta y en las modificaciones que fueron pequeñas en cuanto a la historia, pero que ahora hablo de la carpeta, digamos, muy interesante cómo lograron equilibrar un poco más esa historia coral. ¿Se acuerdan que hablábamos de que parecían como retazos? Bueno, yo ahora lo veo más organizado, más equilibrado, le dieron prioridad a 2 protagonistas, entonces eso le da como aire, me parece que eso mejoraron un montón. Se nota. Y bueno, me gustó mucho cómo Martín cerró con su frase ahí final. Acuerdo con Romina que yo diría más esto de devolverle a la comunidad en una proyección abierta frente al río y no tanto lo otro, pero por supuesto que lo pueden hacer y que son unas motivaciones altísimas y están muy bien. Bueno, esos son como mis comentarios. Me parece que es un proyecto que va caminando y que es súper realizable y bueno, queremos verlo. Los felicito. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias. De nada. Fantástico. Continuamos, concluimos esta instancia con Gaby entonces, de devolución desde producción. Vale, gracias a todas. Nada, felicitaciones porque igual siento que el proyecto creció un montón, es algo que ustedes lo tenían y esta decisión de hacer la ficción en base a hechos reales me parece que está muy bien. Compartiendo con lo que comentaban las chicas, claro, les falta soltarse un poquito más. Ustedes vienen investigando hace 1000 este proyecto, entonces saben mucho más que todos nosotros sobre el proyecto y deberían hablar con mayor propiedad
y olvidarse a quienes están hablando, sino hablar desde esa motivación, porque si no que se nota que lo practicaron mucho, pero quedó muy maqueteado también, pasándonos como al tema del pitching, ¿no? Es como tienen demasiada información, lo manejan demasiado, manejan también desde la esencia de la actividad, digamos, no desde alguien como espectador, sino que también se conectan con la realidad, viven en la región, tienen pertinencia territorial, entonces deberían estar mucho más sueltos a la hora, independiente de que estas instancias ponen a uno nervioso y todo, pero estaría bueno tener mayor ese empoderamiento. Creo que a la hora de presentar no es necesario tanto los laureles de dónde estudiaron, de cuántos magíster, etcétera. Tienen una historia que es mucho más potente, tienen las capacidades para hacer tranquilamente la peli. Pueden hablar que es una ópera prima, que tienen trayectoria, que han estudiado, ¿cierto? Pero en realidad me interesa entrar en la historia, cómo conectan con esos personajes, en qué estado está el estado del proyecto, por ejemplo, que está en un estado de desarrollo avanzado, que vienen de una investigación, que pertenecen a la misma comunidad en donde están. Hay temas formales que está bueno, pero para eso yo después veo la biografía, veo el currículum y digo, listo, ok. Pero hoy día lo que me mueve es la historia. También me faltó un poquito de ver cómo iban a ver esta historia en términos audiovisuales, cómo me la iban a contar, cómo iban a sumergirme, digamos, en la historia, pero creo que en términos generales me parece que está bien. O sea, súper bien. No coincido mucho con lo que comentan las compañeras en el tema del pitching, o sea, del pitching del material audiovisual. Creo que sí hay que cortar un poco el texto, pero sí me parece que ahora sí es una mejor maqueta audiovisual, porque por lo menos respeta el tema de los derechos, de qué películas referencias están poniendo, que eso es súper importante, de la música que se está usando, porque es material referencial y por temas de derechos de autor hay que poner siempre todos esos temas. Y también saber qué cámara es registrada por uno. Quizás se emocionaron mucho en el pitch y en hablar en el tema de cámara y todo, pero sí lo acortaría. Creo que 3 minutos es lo ideal, o sea, entre 2 minutos y medio y 3 para poder ver un material, porque ya después uno pierde y sí dejar estos aires quizás en las cámaras que hicieron ustedes, del mar, etcétera. Me parece que eso aporta muchísimo. Y por otro lado, claro, a lo que comentaban, creo que también darle fuerza, ¿no? Porque nace esta película como que ustedes, desde la historia, es la pertinencia territorial, desde lo que ustedes también conocen y los motivan y emocionan, entonces a su vez su circuito de explotación y distribución va a ser 2. Uno, territorial, a través de una pantalla gigante, reviviendo esta historia, conectando y haciendo memoria, ¿no? Porque hay seguramente nuevas generaciones que no conocen sobre el tema, visibilizando algo, y a su vez que van a combinar, lo cual me parece perfecto, de internacionalizar esta historia, de que se conozca el tema de Paraná hacia el mundo a través de circuitos de festivales internacionales, a través de esta explotación internacional y tipo imagen país, etcétera, y conectar con el tema del territorio digamos, y el tema como de la actividad, ¿no? Deportiva, pero también lo humano, porque lo que están rescatando es eso, lo humano y lo que comentaban las chicas. A mí también me faltó un poquito, creo que para pensar en un pitch, y que en general son siempre 7 minutos, hay que tratar de tener algún material audiovisual de enganche cortito, aunque sea 1 minuto, 1 minuto y medio, y también porque nos ayuda, ¿no? A ver, más cuando uno no conoce el contexto. Entonces, cuando hagan un pitch, quizás cuando haya gente internacional, está bueno también geocalizar, ¿no? Porque no todos pueden llegar a conocer el lugar y todo, y que a veces se puede mostrar alguna imagen audiovisual o alguna foto, etcétera. Pero me parece que esa combinación como al mismo nivel de lo que van a hacer en términos como de proyección, de distribución en términos local y regional con la comunidad y a través de esta idea de internacionalización me parece bárbaro. Nada, yo lo felicito, así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio que... No, por la atención, por las devoluciones también. Sí, que nos fortalece un montón y nos ayuda, la verdad que cada día lo vamos avanzando, va creciendo. Claro, la carpeta, por ahí hicimos mucho hincapié en la carpeta y como bien dicen ustedes, está estructurado y ensayado para decir todos los temas, pero nada, bueno, gracias. Tenemos que ensayarlo todavía más, ¿viste? Gracias. Pero estamos contentos. Muy contentos.
Buenísimo. Muchísimas gracias a las tutoras por las devoluciones, a la dupla por este proyecto súper interesante. Y siendo las 11:38 Sí, entonces, Luqui, pará, me das 5 que quiero hacer una pequeña interrupción. Bueno, relajemos, hagamos un movimiento de brazos, bajaron los nervios. Como que les pido que relajen, que ya, digamos, Martín y el equipo de Misiones como que rompió el hielo. Así que gracias por eso. Le damos la bienvenida a Gaby, que estábamos como medios ahí preparando la técnica hace un rato. Y quiero pedirles una cosita chiquita que tiene que ver con redes sociales a las tutoras. Romina, ¿sabés que por ahí sonaba medio saturado tu micrófono? ¿Viste? Porque estoy grabando. Pero es porque tenés el cablecito del micrófono del auricular, ¿no? Sí, señor. Ok. ¿Lo saco? No, no, ¿Querés que no. pruebe? O sea, si no causa, no quiero cambiar nada, pero por ahí capaz que si lo alejas un poquito. Que no me entusiasme tanto hablando, decís, Walter. No es mensaje No subliminal, lo puedo evitar. es literal. Y después, los chicos de vacaciones audiovisuales están por ahí, ¿podemos probar el sonido? Hola, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo andamos? bien ahí, ¿Todo perfecto. legal? Se escucharon bárbaro los tres. Y ahora quería pedirle una cosita específica a Gaby, la tutora, que por ahí, digamos, yo apago la cámara y me van a ver moverme y sacar fotos porque tengo que sacar fotos de toda la cuestión, así que no se preocupen. Pero le quería pedir un poquitito a las tutoras si pueden hablar un momento y sonreír frente a cámara para que yo les pueda sacar una foto muy breve. ¿Podemos arrancar con Gaby? Ay, justo conmigo que soy lo peor que hay, cero fotogénico. Te estaba cazando entre viste, la mano, sacarte la mano, pero es como que estabas hablando todo el tiempo y por ahí cuando uno No, habla y yo sale mal, gesticulo un ¿viste? montón, o sea, olvídate, siempre Claro. salgo. Entonces dije, ya fue, paro un ratito y hago esto con las tutoras acá en 5 minutos y ya seguimos. Lo pongo en pantalla completa. Ahí está. Corro el mouse. Y hacemos una historia. Perfecto. Ahora, gracias Gaby, le voy a pedir lo mismo a Romina. Que hable. De paso probamos el sonido. Voy a intentar hablar un poquito más bajo. Ahí me sonó mejor a mí, me gustó. Sí, porque estoy como apagando un poco, pero sé que cuando hablo de algún proyecto se me dispara. Se me dispara la emoción. Sí. Ahí vamos con la historia. Sonreíme a cámara. 3, para que corro el mouse acá que me está... Ahí está. Bla, 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 bla. 3, 2, 1. Hay unos mensajes subliminales por ahí atrás en lo que tenés colgado que me encanta. No son nada subliminales, que se vea bien. Sí. Romina. Muchas gracias Romina y ahora le pido lo mismo a Mariana. Bueno, esto no estaba en el contrato. Como todo guionista, yo estoy atrás siempre de las cosas. Pero bueno. Es para una cuestión técnica para Igual, que no me maten después de que me digan, me sacaste una foto donde estoy hablando. Pero... igual está bueno para relajar. Re. ¿Tengo que decir algo o no? No, saliste muy bella. Bueno. Ahí el objeto. Muchísimas gracias. Disculpen que estoy ahí medio enloquecido con un lado por OBS, por otro lado bajando fotos en Photoshop y por otro lado con el Instagram. Pero por ahí a los chicos de los largometrajes les cuento que al principio de toda la... y a Gaby, al principio de toda la sesión estuvo Cristian Calvo de Cultura
y también bueno, nos dio una linda apertura. Así que bueno, ahora ya una vez más todos relajados. Luqui, no sé quién sigue, por ahí capaz que tenés el cronograma listo. Sí, seguimos con los chicos de Vaivén, de Tierra del Fuego. Adelante. ¿Hagamos? Adelante. Bueno, buen día. Primero que vamos a agradecer a cada uno de los chicos del festival por hacer posible este espacio. Muchas gracias a las tutoras por su compromiso y todas sus devoluciones. Y también a todos los integrantes de los demás proyectos, que después del lunes estuvo muy lindo todas esas visiones compartidas. Nosotros somos el colectivo artístico Perro Yagán, somos de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Y aquí hemos presentado el proyecto de largometraje Vaivén. El equipo está compuesto por Diego Moyano en guión, Ramón Villarruel en producción y yo, Lucas Concia, en dirección. Bueno, yo soy Diego. Vaivén es una historia de nostalgia y de encuentro con el lugar, ¿no? En esta historia convergen por ahí historias viejas o pequeñas historias que nosotros fuimos armando con Perro Yagán, y en la que nos dimos cuenta que en todas hablamos o nos referimos siempre a un tema recurrente, que es el tiempo. Y Vaivén es eso. Vaivén por ahí es el tiempo pasado. Es la nostalgia de lo no dicho. Y esa nostalgia de lo no dicho es la que va a llevar a nuestro personaje, Eduardo, a tomar ciertas decisiones. Con la crisis del 2001, Eduardo se fue del país y no volvió más. Al recibir la noticia de la muerte de su padre, 20 años después, tiene que volver a ocuparse de los trámites fúnebres. Quizá no tiene muchas ganas de volver, ¿no? Y esa vuelta abre viejas heridas. Tiene un encuentro con un amigo de antaño, Bernabé. Bernabé es un personaje comprometido con los barrios de la comunidad boliviana de Ushuaia, como lo fue el padre de Eduardo. Y Bernabé insiste en una amistad que está un poco oxidada, ¿no? Entonces, ante eso, Eduardo se mantiene lejos. Se mantiene lejos de todo lo que es el pasado, en realidad. En esta búsqueda de crematorios, también se encuentra con Marina. Y Marina abre la primer ventana hacia el pasado. Esa ventana por ahí está más referida a los amores de la adolescencia, ¿no? Por ahí a esos amores que terminan con la ida o con la huida de uno de los dos. Y todo lo que queda pendiente, ¿no es cierto? Como crematorios no va a encontrar, no hay en la isla, decide agarrar el auto de su padre y llevarse, cargar el cajón en el auto y llevárselo hasta Río Gallegos. En mitad de este periplo se le rompe el auto y queda varado en medio de la estepa, en medio del viento, ¿no? Con el ataúd de su padre y con sus recuerdos. Bueno, lo van a buscar remolcado, ayudado, y entonces empieza a mirar por la ventana, por la ventanilla del auto, un paisaje que por ahí le es ajeno, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces empieza a buscar, y entre esa búsqueda encuentra viejos cassettes, y en esos cassettes un tema que le remueve los cimientos, un tema que cantaba su padre. Ante la imposibilidad de cremación, Bernabé le propone hacer por ahí un entierro por ahí un poquito más escueto, y hasta mientras dejar el cajón en el club de barrio. Tu viejo era boliviano, entonces estaría orgulloso de esto que estás haciendo, ¿no? Es un poco el tinte del momento.
bueno, como parte de esos festejos, lo invita a jugar al fútbol. Eduardo se niega diciendo no sé qué, que tiene que ir a buscar a la casa del padre, ¿no? Y cuando llega a la casa del padre, se encuentra con un mundo de viejos recuerdos. Un mundo de recuerdos que él creía que estaban trastocados, quizá por el tiempo. Entonces ahí se ve en todas sus edades con su padre, se ve de chico con Bernabé, ve trofeos, ¿no? Ve fotos del padre en el armado de la canchita, de esa misma canchita a la que lo invitaron a jugar. Entonces, este cúmulo de cosas lo llevan a ir a jugar al fútbol con esta gente, con estos muchachos. Después del fútbol van a comer un asado en una habitación contigua o en un salón contiguo donde estaba el ataúd, o donde está el ataúd, y bueno, toman, cantan, ¿no? Se emborrachan. Y en un momento, Bernabé decide cantar un tema en honor al padre de Eduardo. Ese tema es el mismo que escuchó en el auto. El tema se llama Al sur del viento. Bueno, Eduardo ya lleno de sentimientos, ¿no? Lleno de vacío, por así decirlo, ¿no? Quiere escaparse de ese lugar, está borracho, herido, camina y la va a buscar a Marina, a este amor de la adolescencia. Marina no quiere saber nada con él. Entonces lo echa, y lo echa violentamente. Ya destruido por completo, va y le llora a su madre tanto pasado y tanto silencio, ¿no? Al otro día, una procesión costumbrista de la comunidad, entre colores festivos, acompaña el féretro, y es allí donde Eduardo empieza a reconocerse en los viejos fantasmas y empieza a convivir con ellos, ¿no? Esa es un poquito la historia. Y en esta historia se narra en una primera parte de Eduardo, cuando él avanza en conquistas, aunque a la par de esos triunfos, su soledad se acrecienta, tanto como la distancia que él tiene con su padre. Es algo similar a los sentimientos que tal vez tiene Bill Murray en Perdidos en Tokio, que todos a su alrededor le festejan, pero él en su interior está con una completa soledad. Y después la peli cambia como totalmente de mando, en la mitad, cuando el auto queda varado en la ruta 3 y él queda junto al cajón y un viento como con aires paternos. Y a partir de ahí la historia se construye con la mirada de los otros personajes hasta que al final regresa Eduardo transformado con un último triunfo pero en compañía. Ushuaia está como en un extremo de la isla está en un extremo de un continente, entonces acá todo es lejano. La ciudad de Ushuaia es un personaje por su crisol cultural, social, es una ciudad que se ha creado a partir de idas y venidas de distintos personajes, de distintas personas. Ha crecido siempre de forma caótica, es desordenada, por buscadores de oro, por un presidio, por naufragios, y en todo ese maremoto de locura hay una comunidad boliviana que es la colectividad extranjera más numerosa de la isla. Entonces, esta ciudad se transforma como un personaje donde las locaciones están constantemente en reflejo y en acción con Eduardo. Algo como, no sé, el aeropuerto es una especie de panóptico al revés, de toda parte de la ciudad se ve siempre el aeropuerto, es como una simbología de que podemos escapar en cualquier momento, necesitamos el escape. También está el Monte Gallinero, que son las viviendas sociales muy habituales y comunes, que hace una representación de la infancia de Eduardo. Después el interior del lugar, que la cuestión introspectiva hacia con el padre, la ruta 3 como un lugar de quiebre, de pasaje de cordillera, y el postrero más austral del mundo, que es la Bombonerita, donde Eduardo se regocija nuevamente con sus amigos de infancia. Desde lo sonoro es muy importante, ese constante despegue del avión, también el acompañamiento del viento como un agente de cambio, es un viento como que atrae, es como que el padre trayendo al hijo, es un viento que no es que quita, sino como que otorga.
Y después la música es el elemento que termina unificando a Eduardo con el padre, es la ruptura de la soledad, esa canción en el asado, que es como Caetano Veloso en Hable con ella, cuando empieza a cantar Cucurrucucú y Grandinetti se tiene que escaparse, tiene que huir, quebrado. Acá pasa lo mismo con Eduardo, que sabe que el cuerpo del padre está cerca y se da cuenta que en realidad él los recuerdos no los quiere quemar. Y finalmente el color, que está súper vinculado a todos los ocres, millones de ocres que da la montaña, da la naturaleza, vinculado también a la blancura de la nieve, que hace que todo sea igual. Eso contrasta en el final con los trajes, telas y decoraciones de la fiesta de Urcupiña, que es una virgen que habla quechua, en una situación medio inverosímil, pero es real, es como esa magia de Amarcord, o las películas italianas, de grotesco de gato negro, gato blanco, y ahí en el festejo cumbre de la comunidad boliviana, un entierro con una procesión que está completa de bailes y una combinación de colores totalmente exóticos. Bueno, este proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, del municipio de Ushuaia, el municipio de Tolwyn, el municipio de Río Grande, y también de algunas instituciones como la Cámara de Comercio, la Cámara Hotelera y el Instituto Foguino de Turismo. Para ellos siempre es importante apoyar este tipo de proyectos porque consideran que es una linda oportunidad para potenciar la marca Ushuaia y la marca Tierra del Fuego en el resto del país y, por qué no, del mundo. Y para nosotros es muy importante desde el punto de vista de las soluciones logísticas que nos pueden llegar a ofrecer al momento del rodaje. También este último tiempo Perro Yagán ha generado una linda sinergia con la Universidad de Tierra del Fuego y la televisión pública Foguina, y ellos obviamente les hemos mostrado este proyecto y se han mostrado muy interesados en formar parte. Desde el punto de vista de la financiación, queremos apuntar a acceder a la línea de financiamiento que ofrece el Inca, Audiencia Media, y también teniendo en cuenta que parte de la historia, con estos últimos cambios que le hicimos, transcurre en España y que la historia tiene mucho de la comunidad boliviana, incluso queremos sumar al elenco actores bolivianos, pensamos que podemos llegar a generar una coproducción entre Bolivia, Argentina y España, y de esta manera poder acceder a alguna de las líneas de financiamiento que otorga el programa Ibermedia. También para este 2021 consideramos que el proyecto está en construcción y pretendemos que este proyecto siga creciendo, y es por eso que nos vamos a seguir presentando en certámenes de desarrollo de proyectos cinematográficos, como por ejemplo el que ofrece el programa Ibermedia y el Bolivia Lab. ¿Está? Sí. Vaivén es una historia que está contada con mucha sensibilidad. Los espectadores pueden percibir primero a Eduardo incomodándose y después aceptándolo. Entonces proponemos con un cambio de los dos lados. Y este es el carácter de esta historia universal. Está contada de un espacio particular, es muy potente, porque atraviesa como la vida familiar, la salida de nido y el regreso de un hijo pródigo cuando a lo mejor ya es demasiado tarde. Entonces proponemos una comedia dramática donde nos reímos del personaje, pero al final lloramos junto a él. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias. Continuamos entonces con la devolución de las tutoras. Podríamos comenzar con la devolución de producción, desde Gabriela Sandoval. Bueno, felicitaciones igual, obviamente que conocen muchísimo el proyecto, revisando lo de las notas. Me pareció como interesante cómo arrancaron en el tema de cuando empezaron a poner la historia en términos de que claro, que era una historia sobre nostalgia y encuentros, sobre tiempos pasados, pero me pasó que después entraste no a contar un poquito de la historia, sino los detalles de cómo va a ser el guión, por dónde iban a estar los personajes, etcétera, y fue como mucho, o sea, es como
demasiado detalle. En un minuto dijiste que el personaje volvía, estaba fuera del país, entonces que volvía, entonces abrí el dossier y dije, ay, me equivoqué y no era que vivía en Buenos Aires, como que te pasó por ahí. Entonces siento que ahí se desarrolló demasiado, como que me pareció muy bien cuando empezaron a centrar como estos ítems para poder decir, ok, listo, con estos highlights, ¿por dónde voy a ir? Con nostalgia, encuentros, tiempos pasados, 20 años, o sea, cómo esta historia también conecta, ¿no? con el resto. Y siento que después se esparció un poco eso me pasó pensando, obviamente, como desde producción a la hora de decir, bueno, ¿cómo voy a ir a encarar esta historia? Lo otro que me pareció muy positivo es el tema de la descripción y lo que también hablábamos la otra vez, cómo Ushuaia también es un personaje más, cómo va a estar la ciudad encarada. Me faltó un poquito más de esta motivación como director de poder contar esta historia. También me acuerdo que cuando hablamos en su momento, hablábamos de que Ushuaia estaba hecho, era un lugar y una comunidad en donde entraba y salía gente, como que la gente estaba de tránsito y comunidades y la fuerte comunidad que hay boliviana, que por eso después se conecta muy bien con producción en la línea del Bolivia Lab o lo de Ibermedia, el poder conectar, digamos, con términos de coproducción y todo, en términos como de producción de que tienen como ya un apoyo local con las distintas instituciones y esto que están pensando, obviamente, que tienen una coproducción natural, si es que fuertemente va a estar la comunidad boliviana, que es una de las más grandes que hay en la zona, que eso también me faltó como detalle de contexto para después entender, digamos, esta conexión y esta historia que va a trascender y que está como contada desde el fin del mundo y como y esta pertinencia también, volvemos, de territorial que ustedes manejan, etc. En términos generales me parece una historia súper interesante, que conocen muy bien y que obviamente la es re asible, la van a hacer, pero sí me parece como interesante tratar de ver como esto, de poder sumar, ¿no? De cómo poder sumar este coproductor, pensando que van a estar participando en otros laboratorios y que quieren ir a Ibermedia y que van a seguir como puliendo la historia. Quizás, claro, es una historia como que tiene muchos personajes y conecta, digamos, con muchos estadios dentro, aunque sea un personaje, pero como que transita y conecta con distintos personajes de otras realidades, pero siento que hay que concentrar un poquito más en la génesis, ¿no? En el corazón de la historia y en lo que los mueve por contar, y también como el territorio que va a ser súper importante. Eso, y en términos generales, claro, revisé el dossier y seguro que ahí las compañeras tendrán mayores comentarios en cuanto a lo que hablamos en su minuto con la sinopsis y el tratamiento, etc. Eso, muchas gracias. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Podríamos continuar entonces con la devolución desde dirección de Romina Coronel. Muy bien. Bueno, primero felicitarlos. En cuanto a la primera presentación y a la nueva presentación, a la reescritura, puedo apreciar los avances, sobre todo en la construcción de la historia, en la construcción de los personajes, y cómo aparecen complejidades, ¿no? En los vínculos, en la relación con Marina, en la relación con Bernabé, y también que apareció más el padre, que me parece que es fundamental en esta historia y que estaba un poco faltando. Si bien creo que todavía en ese vínculo en particular falta trabajar un poco más y llegarnos como a la médula de ese vínculo, qué es lo que pasó ahí y qué es lo que está pasando ahora. Veo de todas maneras que hubo como mucho avance de la historia en sí. Y eso, bueno, me da como más claridad de la historia que quieren contar. Con respecto puntualmente
a la sinopsis de la carpeta, voy a ir como por varios temas. A la sinopsis de la carpeta, creo que habíamos hablado de algo importante que tenía que ver con, bueno, este padre era de la comunidad boliviana, de origen boliviano, y eso no quedaba muy claro al principio, y acá está puesto como medio forzado, ¿no? Fallecimiento de su padre boliviano, ponen la sinopsis. Y ahí me pareció como que todavía falta un poco hacer esa incorporación de esa información de otra manera. Porque si no queda como medio forzada la información cuando en realidad, bueno, voy viendo, tal vez esto en los desarrollos posteriores todavía crezca más, que esta situación particular es importante en esta historia y bueno, me parece como que tiene que ser un poco más orgánica por ahí la explicación. Después, bueno, con respecto al pitching, me gustaron varias cosas y otras, bueno, les dejo como algunos comentarios. Me gusta mucho la referencia al contexto, me parece que suma muchísimo hablar sobre el lugar y el lugar que va a ocupar la ciudad, el contexto en sí. Me hubiera encantado tal vez ver imágenes en el pitching sobre esto. Me parece que ahí gana muchísimo, ¿no? Me hubiera ganado muchísimo que ustedes pudieran mostrar algunas imágenes de Tierra del Fuego, de esta estepa, de estas rutas, pero en el pitching mismo. Me parece que nos hubiera ayudado a meternos en esta historia y a entender un poco que hay ahí una lógica muy particular de esto que decía el director, ¿no? De decir, estamos en el fin del mundo, en el borde de la Tierra. Es como que eso está muy bien contado por él en el pitching. Podría estar también contado a partir de las imágenes que nos hubieran podido mostrar. Sí me pareció muy larga la sinopsis. Me parece que hay que poner más el foco en el tema y en la premisa de la historia, en hablar de esto de las cosas pendientes. Yo más que del vaivén me quedé con esta idea de esas cosas que nos quedan pendientes cuando nos vamos de un lugar y que dejamos atrás que están ahí comiéndonos la oreja todo el tiempo y en algún momento tenemos que volver y enfrentarlas. Me parece que la premisa va más por ahí que por el vaivén. Y me parece que eso tiene que estar más en el pitching. O sea, ustedes están hablando de ese tema que es muy fuerte y con el que todo el mundo se puede identificar, no importa dónde vivamos y no importa las historias, siempre nos quedan esas cosas pendientes que algún día tenemos que enfrentar. Me centraría más en esto y la sinopsis la haría, del relato de la historia la haría más corta, más concisa, iría a los puntos fuertes, no tanto como decía mi compañera Gabriela al detalle, sino a los puntos claves. ¿Qué más tengo anotado por acá? Bueno, y también incorporar un poco también al pitching el tono con el que quieren contar esta historia, que es una comedia, entonces contarnos un poquito más desde el pitching que esta historia que tiene que ver con el drama que vive este personaje lo van a contar en qué tono. Y eso, contarlo en el pitching creo que suma mucho porque entonces nos da un poco de decir, bueno, esta historia es una comedia que no queda muy claro en el pitching. Bueno, dejo para el resto, si no paro más. Felicitaciones, bueno, me gusta muchísimo, ya hablamos de todas las fortalezas que tiene este proyecto y además veo que va creciendo y eso me pone súper feliz. Bueno, por último, Mariana, desde el guión. Bueno, primero voy a hablar de la carpeta. Ya en la primera presentación se veía como muy sólido el proyecto, lo tenían como muy pensado, masticado, trabajado, pero ahora en la segunda presentación, desde el punto de vista de la historia, del guión, apenas empecé a leer me di cuenta lo de la coproducción con España y qué sé yo, y con Bolivia, pero me parece que lo más importante es que lograron darle más cuerpo al protagonista, ¿no? ¿Te acordás que habíamos hablado
Lucas, que al principio a mí me había parecido que había algo que no terminaba de saberse sobre él, qué era lo que realmente, o sea, era solamente frío o en realidad, bueno, ahora sí lo veo, o sea, leí el tratamiento, ahora entiendo qué le pasa, cuáles son sus dolores, por qué ahora necesita de alguna manera poner palabras o cerrar como eso, ¿no? Por ahí en esta ampliación con la relación con el padre o esa escena con la madre donde llora, ¿no? Después de que Marina lo rechaza. Bueno, me parece que le da más profundidad. Bueno, vuelvo a decirles que me parece una de las cosas más atractivas de la historia es esto de pensar en Tierra del Fuego como una comunidad de migrantes, digamos, de gente que viene de otros lados, no solamente presidiarios y buscadores de oro, que es lo que uno tiene en el imaginario, sino también comunidades de Latinoamérica que le aportan colorido, es como un collage, un crisol ahí muy interesante que no se ha visto mucho, y eso me parece como muy valioso. Y hay algo, bueno, eso en cuanto a la carpeta. Y en cuanto al pitching, hay algo que me hubiera gustado escuchar, que es eso que hablábamos en diciembre sobre, que vos me hablabas sobre la idea de, para vivir en el sur, para vivir en esos lugares, hay una suerte de contar el prestigio, ¿no? Cuanto más invierno yo pasé, bueno, más... Y eso que es el contraste con el personaje, este personaje que decidió abandonar, me parece que es importante, no lo dijeron en ningún momento, ¿no? Porque hay algo de como una lucha interna de ese personaje que decidió abandonar, y bueno, ese otro amigo, ¿no? Que es el que de alguna manera es el que se quedó y el que va pasando más inviernos. Eso, para los que conocemos sobre la Patagonia, eso es así y está bueno verlo y como poder discutir sobre eso. Después me hubiera gustado la motivación del director, como más fuerte, ¿por qué quiero contar? ¿Qué te motiva a vos a contar esta historia? Que no lo dijiste. Hiciste en un cierre, el encierre algo, pero muy como velado, ¿no? No lo pudiste decir. Destaco mucho en el guionista y en el director también esas frases poéticas, como metaforizando cómo van construyendo la historia, que también nos cuentan sobre la propuesta estética y me ayudan a imaginar cómo va a ser esa película. Eso me parece así como muy interesante, muy valioso. Bueno, después igual que mis compañeras, por ahí se extendió mucho en el tiempo la historia, en contar las subtramas, pero bueno, igual estuvo bien contada, ¿no? Y destaco también esto del territorio, la ciudad como un personaje y como un personaje que no va a ir contra el imaginario de lo que uno cree que es esa ciudad, sino ese otro lugar con gente tan diversa. Me parece que por ahí podrían ponerle más fuerza ahí, en mostrar ese lugar desde otro punto de vista, con otros colores, con una tradición boliviana, de esa lucha interna entre cuál es mi herencia, de dónde vengo, eso me parece muy interesante. Bueno, los felicito y está muy fortalecido el proyecto. Muchísimas gracias por las evoluciones y la escucha. De nada. Muy bien. Perdón, estoy un poco despeinado. Ahora estaríamos transicionando de equipo, Lucas, puede ser, desde Estudios Centrales. ¿Me confirmás? Así es. Bueno, muchísimas gracias a las tutoras. Realmente da mucho gusto escucharlas con tanto hilado fino, como con tanto detalle. Bien, estamos dando por concluido entonces con el último proyecto de esta terna de largometraje. El proyecto es En la Tierra del Viento, del equipo de Neuquén. Bienvenidas. Siendo las 12:12, les damos la palabra para que presenten su proyecto. Gracias. Buenas, ¿cómo andan? Hola, hola, soy Florencia Cárdenas, la productora de la película En la Tierra del Viento, un bohemio en el tiempo. En esta ocasión nos encontramos con la dupla de guionista y dirección, Juan Manuel Saldúa y Franco Ojeda, a quienes les voy a dar la palabra. ¿Qué tal? Yo soy Juan Manuel Saldúa. Muchas gracias por su atención. Quería contarles que en esto, cómo surge un poco la historia en la Tierra del Viento. Y es cuando yo tenía 9 años, recibo un llamado que llega un mensaje en una botella que atravesó el tiempo.
quería compartirles con ustedes ese mensaje que me llega. Permiso, lo voy a leer. Para que en tiempos futuros, cuando de nosotros ya no queden rastros, sea este un motivo para el que lo encuentre, que le ha de servir para evocar estos tiempos tan difíciles en todo orden, y más aún para nosotros, los empleados de la policía, en que aparte de tener que desempeñar una tarea tan ingrata por muchas causas, estamos obligados a pasar lo mejor de nuestras vidas en estos parajes. Que quiera Dios que al tiempo de encontrar este papel sea mucho mejor. Este mensaje lo escribió mi bisabuelo, Humberto Ligalupi. Humberto era un poeta bohemio, artista multifacético, que encontró en 1916, en el territorio nacional, en el paraje de Neuquén, un trabajo: ser policía, ser fotógrafo de la policía. ¿Se imaginan ustedes en el desierto patagónico, atravesado por ese viento en 1916, a un artista? Para eso nos vimos obligados a investigar sobre ese contexto donde habían escrito esta carta. Y Ricardo Piglia, un escritor, dice que el Estado es una máquina de escribir relatos. ¿Qué pasa cuando esos relatos son escritos desde las crónicas policiales? ¿Y qué pasaría si la historia la escribiríamos desde la sensibilidad del arte? Hola, yo soy Franco Ojeda, también guionista y director de En la Tierra del Viento, y me gustaría contarles que esta historia es un drama psicológico que transcurre en un contexto de western. Como bien decía Juan, en ese Neuquén de 1916, que no era ni siquiera una provincia, era un territorio, pero que encontramos personajes que son como flores que crecen en el desierto. Humberto, artista multifacético; Chaneton, director del diario Neuquén, que denunciaba las injusticias, como por ejemplo el hacinamiento de los presos en la cárcel del sur; Talero, poeta colombiano y jefe de la policía, que vivía en esa contradicción de querer mejorar la institución y no poder; la francesa, cantante y prostituta, que trabajaba en el bar La Alegría, donde transcurren muchas de las escenas de nuestra historia. Estos personajes habitaban en el Neuquén de 1916 y son los protagonistas de nuestra historia, sobre todo Humberto. A través de ellos es que vamos a conocer los acontecimientos, a través de esta focalización es a partir de la cual se va a narrar la historia. Por eso, el día que llega Humberto, cuando se desarrolla la fuga masiva de presos de la cárcel del sur, todos los acontecimientos de los prófugos en su camino hacia la cordillera los vamos a conocer a través de estos artistas, a través de su sensibilidad, de su interpretación y reconstrucción de los hechos. Porque Humberto, la francesa y Chaneton van a ser una tríada que va a intentar a descubrir la verdad velada por el gobierno territorial sobre los abusos de la policía que se cometen en el camino de los prófugos hacia la cordillera, en los enfrentamientos que muchas veces son confusos y que el gobierno territorial y el diario oficialista El Regional siempre instauraban un relato que Chaneton, la francesa y Humberto van a intentar contradecir. A partir de investigaciones de ellos, aprovechando el puesto de policía de Humberto, Chaneton le pide que filtre información y, aprovechando el trabajo de la francesa en el cabaret, van armando el rompecabezas de los hechos y nuevas versiones sobre esta historia. Por eso, cuando finalmente la versión oficial dice que en un enfrentamiento en la cordillera, a la altura de Zainuco, mueren 8 prófugos, Humberto enseguida sospecha que no es así y descubre que en realidad fue un fusilamiento. Nuestros personajes deciden jugársela y lo denuncian en el diario Neuquén, y
Esta noticia tiene repercusión a nivel nacional al punto de que el presidente Irigoyen convoca a Chaneton para que le cuente lo sucedido. Esto es una victoria para la francesa Chaneton y Humberto, que festejan, pero Chaneton nunca llegaría a contar su versión de los hechos a Irigoyen, porque una noche antes de partir es asesinado por un policía. La francesa jura ir hasta Buenos Aires a contarle lo que sabe Irigoyen, y Humberto sale en busca de su asesino con un arma, pero después se arrepiente. Al día siguiente, la familia de Humberto llega a Neuquén, que fue la razón por la que Humberto acepta este trabajo de policía. Muchos años después se encuentra el mensaje de Humberto en una botella. Esta película tiene como a la naturaleza como protagonista. El viento, el desierto, son partes como personajes que van a estar atravesados en esta historia. Para esto tenemos como referencia la película El caballo de Turín, de Belatar, y también Plaza Winkle, Pozo 1, de Damere, una película de 1960, narrada acá con el mismo clima, y a donde también se retoman esta historia de lo que fue la masacre de Sanduco. Los interiores van a estar construidos a partir de una reminiscencia a los que son los cuadros de Rembrandt, pensando en esa iluminación a lámpara de querosén, donde los claroscuros nos van a ir mostrando estos interiores de los personajes, haciendo como un juego entre el interior de lo que sienten y esa oscuridad que está presente, marcada por la violencia. Los exteriores, además del viento y esa naturaleza hostil, va a estar pensada dentro de la corriente pictórica romanticista, naturalista, pensando como referencia lo que es la película Jauja, de Lisandro Alonso, imitando o proponiendo esa similitud entre los colores apastelados con las pinturas, y haciendo un contrapunto entre el vestuario y la naturaleza en sí. La música va a estar, proponemos trabajar con el folclore neuquino, donde se respete esa poesía construida en una época, pero la vamos a revisionar con instrumentos electrónicos que suenen más ahora. Un procedimiento muy parecido a lo que es lo que hace Jean Xavier Circuito con el tema Kimei Neuquén, muy popularizado lo que fue la serie de Breaking Bad. Nos encontramos en la etapa de desarrollo con una primera versión del guión que está en constante crecimiento, y como plan estratégico consideramos importante que durante este transcurso del año nos presentemos a diferentes clínicas y laboratorios para no solo fortalecer y potenciar el proyecto, sino también para encontrar un lugar de intercambio con otros productores y posibles asociaciones y coproducciones que podamos llegar a realizar para esta película. La peli tiene una duración de 90 minutos aproximadamente, es un largo ficcional y aspiramos a tener un elenco con una trayectoria reconocida. Tiene un presupuesto estimativo de $360.000 que pensamos cubrir con diferentes fuentes, tanto de entidades públicas como privadas, como pueden ser coproducciones que sean naturalmente iberoamericanas, para participar del programa Ibermedia, con intenciones de participar en el programa Ibermedia. Después, otras fuentes posibles del Inca, en el Ópera Prima, o provinciales, tanto municipal como provinciales de Neuquén, perdón, tanto municipal también, fortaleciendo y poniendo en valor la identidad cultural. Está programada para que sea rodada en el 2023, en la estepa patagónica, en el norte neuquino, y los interiores en estudio. En el 2024 creemos que vamos a estrenar y aspiramos a estrenar en festivales internacionales de clase A como el Venecia,
como Festival de Venecia. Por otro lado, luego vamos a realizar el circuito de salas de cine y continuaremos con la distribución por plataformas de streaming. Esta película es un homenaje a todos los artistas anónimos. Un realizador francés, Chris Marque, decía que si no se puede cambiar el pasado, al menos cambiemos la imagen del pasado. Esta película retoma esos sueños de los artistas que quisieron, a partir de la belleza, poder transmitir la justicia para poder vivir un poco mejor. Nosotros retomamos esos sueños porque creemos que desde el arte y la belleza podemos generar una experiencia de libertad, de igualdad y respeto. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias al equipo de La Tierra del Viento. Si les parece, mantenemos el mismo orden anterior. Podríamos comenzar entonces con la evolución de producción de Gabriela Sandoval. Súper. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Nada, es un proyecto súper interesante. Me gustó con lo que terminaste, hubiese empezado con lo que terminaste, porque es bien motivante también, ¿no? Como que está bueno, y también poderle dar más énfasis, que es una historia también personal, ¿no? Como también este vínculo parentesco entre amigos y también de parientes que tienen, ¿no? Con el personaje. O sea, es una historia como súper potente, y creo que, claro, ese final está muy bueno también como para enganchar al principio. Siento que, claro, se necesitan como esos disparadores, porque es una historia como, nada, como fascinante, donde mezclan géneros que ustedes mismos lo plantean y todo, y claro, y tiene muchas aristas, entonces es muy difícil como concentrarse como, y uno se dispara, ¿no? En información, y entonces uno puede estar pensando, si es que le estoy hablando a un otro, que se va perdiendo como el hilo, la atención en lo que voy contando, y la historia es fascinante, digamos. Entonces como que ahí a veces uno, nada, se envicia en el hablar de más y el poder contar, ¿no? Y hay que tratar como de saber esto, ¿no? Cuál es como la génesis de la historia, cuál es la motivación, la relación, también basarse desde dónde lo están contando, y que también pasa a ser esto, ¿no? De lo que contás, que por un lado es como este rescate o este homenaje a estos artistas anónimos, pero por otro lado también es como el hacer memoria, ¿no? Y también con un hecho puntual que desde los siglos pasados, digamos, el tema de la violencia de Estado, de las instituciones, etcétera, hasta hoy en día siguen presentes. Entonces, como, aunque no trate sobre el tema, pero hay como una conexión ahí relevante en lo que contaron como la historia. Y además de esto fascinante, que tiene una relación, ¿no?, con un antepasado de uno, y que también me faltó esto de cómo te enteraste, que me acuerdo que cuando nos juntábamos contábamos que salió en la noticia, llamaron a tu mamá, que era no sé qué, como que esa como más cotidiano, ¿no? El cómo entraste y cómo llegaste y cómo llegaron a esa historia y cómo se involucraron, también lo baja, ¿no? Porque si no queda como todo muy académico lo que están contando. Más las referencias de película que dan, ¿no? Que queda como no conectando, digamos, con un público, porque por un lado están hablando de una película, un presupuesto alto, y que quizás va a ser mucho más alto que $360.000. Si lo hacen con eso, son unos máximos, o sea, totales. Después tienen que dar workshop en todos los espacios de laboratorio, porque es de época, etcétera, y todo. Pero nada, está buenísimo, porque dan unas referencias como Jauja, entonces te bajan ciertos temas, pero por otro lado tienen un elenco bastante importante que ponen en el dossier. Entonces, claro, los presupuestos pueden ser un poquito más elevados, pero me parece que, claro, queda como muy académico en ciertas cosas, y como y que me parece interesante y todo, pero también no lo conecta, ¿no?, con el resto. Entonces, saber de este cotidiano, como de la llamada de teléfono, y que esa fue la conexión, y a través de tu mamá, etcétera, y nos enteramos por esto, y ahí empieza toda esta investigación y búsqueda, hace una conexión, ¿no?, mucho más terrenal, por así decirlo, más que
pensaba igualmente cuando uno piensa en festivales, como que hay que empezar a también pensar en estas como conexión de historia, cómo conecto con un público y cómo lo hago, ¿no? Para que no... Porque dijiste algo que es como relevante, ¿no? Como el tema de rescatar artistas anónimos. Y hoy día también el arte está en ese quiebre, ¿no? Que no conecta con las audiencias porque a veces se plantea de un punto de vista como cerrado, aristocrático, y no para conectar, ¿no? Que sí lo hacen como artistas anónimos, que sí lo hacen los artistas callejeros, que sí lo hace como el arte desde el punto de los territorios, etc. Entonces me parece que también hay que tener cuidado a la hora de como presentar el contenido y hacia dónde van. Y con respecto al tema de producción y de la carpeta y eso, me parece que, claro, falta mucho mayor detalle en el plan de distribución, como qué tipos de laboratorios, qué tipo de clínicas van a ir, por qué es Venecia, digamos, cuál es la conexión a eso, van a participar en algún espacio de laboratorio inicial en Venecia, o hay una conexión con una coproducción con Italia. Digo, está re bueno poner como, existen 7.000 festivales en el mundo, entonces uno siempre pone Venecia, Cannes, Berlín, pero en general es muy difícil llegar ahí y no siempre las películas son para ahí, ¿no? Entonces como que también hacer como un recorrido mucho más amplio y claro, y está bueno este mix, sabiendo ahora que estamos en pandemia, COVID, que las plataformas llegaron para quedarse, entonces estos mix ¿no? de estrenos quizás, no sé si teatrical, los que subsistan a salas que subsistan en esto, o el tema de las plataformas, ¿no? Como y las transaccionales o los VOD, entonces como que igual falta un poquito más de detalle en eso, y claro, y más detalle en el tema de pensar de esto, de qué coproducciones y cómo van a estar financiando esa parte a través de coproducciones, porque Iberoamérica es grande, entonces saber cuáles van a ser esas coproducciones como naturales y por qué. Pero nada, la historia me pareció muy fascinante, así que espero verla pronto, y ya saben, si la hacen con $350.000, nada, hablemos por favor. Gracias. Bien, podemos continuar entonces con la devolución de Romina Coronel desde la dirección. Bueno, ¿cómo están? Conozco a los otros integrantes del equipo, que no los había visto en la reunión inicial. Y bueno, tengo un montón de cosas. Primero me quedo con una frase que dijo, creo que Juan Manuel, que es flores que crecen en el desierto. Y me parece que es como una clave, ¿no? Para leer esta película, para leer esta historia. Y todavía, más allá de todo lo que hablamos en el encuentro, todavía noto como hay como una disputa entre esto de lo artístico, de recuperar a estas sensibilidades de ciertos personajes, con una disputa con querer contar igual la historia policial de lo que pasó, y está ahí como en ese momento, y eso me parece como que, bueno, falta todavía desarrollarlo y trabajarlo un poco más. Yo me quedé súper enganchada con esas flores que crecen en el desierto, porque a mí es lo que me convocó. Yo le contaba a Franco cuando tuvimos la conversación que yo esta historia la conozco muy bien, pero lo que más me había gustado de esta película es ese punto de vista que estaban eligiendo, pero veo que todavía está disputándose mucho con el otro, no sé en qué va a terminar esa disputa, pero bueno, se los planteo como que no, todavía lo veo como que no hay tanta claridad, y creo que por ahí eso tendría que seguirse trabajando. Por otro lado, también pensándolo en la presentación de un pitching, o sea, les cuento mi percepción, a mí me convoca esa cuestión poética, artística, y nada, me hace entrar, entonces creo que es interesante también desarrollarlo un poco más a la hora de hacer un pitching para acercar a la persona la historia que ustedes quieren contar. Me llamó la atención. Entonces ahí les planteo algunas dudas que tengo.
que por ejemplo en la carpeta todo eso no lo veo reflejado, en la estética de la carpeta no lo veo reflejado, me parece que falta laburo ahí. Veo una portada que pusieron, que en la otra no había una portada, en esta sí, donde hay una foto de, supongo que es de Humberto tocando el violín, supongo que es el mismo, pero puesta en un contexto como de western con la tipografía y los colores, y me parecía como que otra vez estaba esta competencia de la que les hablo que no se termina de definir. O sea, esa foto me parece increíble y me hace preguntarme quién es ese personaje tocando un violín en esta época, en este lugar, y eso me engancha más que el western, la tipografía típica de western, no sé, ahí es como que me pierdo un poco. Y en general la carpeta, nada, tiene como algunas cuestiones incluso de texto y de justificación que me parecía como que se podían mejorar un poco más para que la lectura sea más agradable. Me refiero a tener como un poco más de en cuenta, no sé, no cambiar de tipografía, o si la cambian por qué, la justificación de los textos, pero es como que es como un ensamblaje de piezas en vez de que sea algo cohesivo y coherente y que me hable, me siga hablando en las hojas de esta película. Después lo habíamos hablado y nada, les vuelvo a recordar o reiterar mi observación de que el storyline necesita ser trabajado, porque no termino de entender la película en ese storyline y me pierdo con informaciones que tal vez no son necesarias en ese momento y me faltan otras. ¿Sí? Por ejemplo, con esa frase que la escuché también en el teaching como medio hecho de que denuncia las injusticias, que ese personaje está en eso, que denuncia las injusticias y habla como muy general y no me lleva a conocer un poco más a ese personaje. Y en vez de poner eso, pondría algo más de ese personaje que me hable un poco más de él, no tan de manera general. Después hay algo que me llamó la atención y les quería preguntar, porque en el teaching Franco, que hace la dirección, bueno, también ahí escuché que era también co-guionista, pero en la carpeta no figura, habla del guión, de la historia, y Juan Manuel, que es el guionista, habla de la propuesta estética, y ahí me quedó un poco medio, no sé si los dos van a hacer las dos cosas, pero me llamó un poco la atención. Yo estaba esperando por ahí más típico que el director me contara cómo va a ser la puesta en escena, cómo va a ser la estética y por qué. No sé, y por ahí, como es tu historia, la historia de tu familia, Juan, pensé vos me ibas a contar más la historia. Es una idea. Después, bueno, tal vez hacerlo un poco menos acartonado, un poquito más conversado, no tan leído, a toda la presentación en general de los tres expositores, me hace como conectarme mucho más con lo que me están contando, si no es como que cada vez me voy más lejos. Bueno, eso, trabajar un poquito más la carpeta para que la persona que la reciba se enganche también con todo lo que le puedan mostrar ahí. También sí, lo que vi es que escribieron, bueno, avanzaron mucho en la escritura y eso me parece que está muy bien. Como más acciones, bueno, de eso igualmente por ahí habla más la persona encargada de guión, pero desde la dirección también me acercaba un poco más a que se va complejizando esta historia y que hay cosas que decidieron sacar que me parece que por ahí están buenas porque reforzaron otras. Bueno, listo. Nada, la historia, como les dije yo en el encuentro a Franco, es una historia que me encanta, que me fascina. Yo soy de hecho de Neuquén y la conozco bien esta historia y me parece súper importante que la quieran contar. Y bueno, nada, me enganché con esto de las flores que crecen en el desierto, ¿no? De esto de recuperar, aparte de esta historia tan dramática, un contexto tan duro que se vivía en esa época, una mirada desde la sensibilidad de algunos personajes, me parecía como un acierto. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias, buenísimo. Bueno, por última devolución de la jornada, Mariana Risuto desde el guión. Bueno,
Bueno, coincido bastante con lo que mis compañeras dijeron. A mí, bueno, como charlamos en diciembre, me parece una historia muy interesante, que tiene un montón de aristas y que el desafío verdadero, como dijo Romina recién, es, si, como dijiste vos, Franco, en el inicio y en el cierre del pitching, digamos, vos querés contar una historia desde el punto de vista artístico, ¿no? O sea, un regreso al pasado y a la historia, un hacer memoria, pero con una mirada artística, poética, desde la fotografía, que no es la de la sucesión de los hechos históricos. Entonces, cuando uno tiene una investigación, como ustedes tienen, avanzada, y hay mucha información, y todo, lo más difícil es despejar, sacar cosas, porque querés poner todas las subtramas, y bueno, y se pierde para mí la fuerza que es este personaje que trata de alguna manera de vivir de su arte en ese contexto tan hostil y tan complejo, ¿no? Ser esa flor, ¿no? Como dice Romina, como dijeron ustedes. Entonces, para mí, el secreto, se notó en el pitching cuando contaron la historia, cuando Juan Manuel contó la historia, que se abren todas esas subtramas y perdemos ese personaje, ese protagonista que a través de su cámara va retratando y descubriendo cosas, pero no como un investigador policial, sino como alguien que se detiene en un detalle, en una mirada, en un sonido, y bueno, y eso falta todavía, me parece. Falta en el tratamiento y en cómo lo contaron hoy. Pero sí reconozco que en la carpeta, por ejemplo, avanzaron un montón en el tratamiento. O sea, hay cosas que no están, que hacían ruido, digamos, y seleccionaron otras. Como siempre uno cuando selecciona deja de lado, a veces, bueno, duele, pero bueno, todavía hay que seguir puliendo para mí, para que realmente sea una historia diferente a otras tantas que se contaron de época. Por otro lado, para mí, a diferencia de Gabriela, me encantó cómo empezaste, Franco, con ese relato de la nota en la botella. Enseguida conecté con la foto de la carpeta nueva, que no estaba antes, y me gustó el cierre, me gustó que hayas elegido esa forma, porque me conectaste con algo que existió, que te tocó a vos familiarmente, y bueno, me parece importante como motivación, o sea, me lo vendiste, yo lo creí, digamos, eso te salió muy bien. Me gustó también la apelación a los espectadores, con esa pregunta, ¿no? ¿Se imaginan ustedes un artista en la Patagonia? Bueno, esa pregunta a mí quería todo el tiempo, cuando empezaron a hablar de la historia, todo volver a esa pregunta, y se iban, ¿no? Eso es lo que por ahí hay que rescatar, y eso en la estética de la carpeta falta, como dijo Romina, porque si vamos a hablar de lo artístico, yo pensaba quizás hacer intervenciones con algún ilustrador, algún artista visual, no sé, algo que yo vea, que no voy a ver solamente la imagen del western o la típica, sino que voy a ver una intervención sobre ese pasado, no sé, me parece que sumaría mucho. ¿Y qué otra cosa? Para no repetir lo que ya escuchamos. No, bueno, creo que hay, porque las demás ya lo dijeron, para no repetir. Me parece igual un proyecto que le falta todavía profundizar, pero que es buenísimo, y es una historia que, si bien es conocida, no está contada, y menos desde este punto de vista en el cine, ¿no? Entonces me parece que tienen que apuntar ahí los cañones. Los felicito, me gusta. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, aprovecho, ¿no? De paso, ya que vamos a cerrar, a ustedes, porque esta es la primera instancia de laboratorio real que tuvimos, y la verdad que fue como mucho fuego, digamos, que estimulante, y todas estas cosas hacen crecer realmente el proyecto para seguir pensando y también para verlo más cerca, digo, ¿no? Porque a veces uno lo siente tan lejano, imposible, y estas cosas la verdad que estimulan mucho para acercarse. Y a los chiques del festival, la verdad que Walter y Lucas, un amor, porque es necesario estos espacios, y más en este contexto de pandemia, que a veces nos desilusionamos o no sentimos que la vida pase por otros lados, y volver a encontrarnos desde el arte y estar pensando películas en este contexto sin saber, como decía Gabriela, qué les para el futuro del cine. Me parece un acto de amor por lo que hacemos que
que no hay que perderlo. Así que muchas gracias de verdad. Gracias. Chicos, todos los equipos estuvieron increíbles. Quizás alguno tiene ganas de ir al baño o de ir a tomar agua. No quiero extenderme demasiado. Quiero decirles gracias, gracias, gracias a todos. Gracias. Ahora nos podemos emocionar y quebrar. Espero que no haya sido de mucho nervio todo, sino como que sea todo constructivo y que queden como preparadísimos para un mercado internacional también, ¿no? Y quiero pasar un chivo antes de que Lucas por ahí me diga algo. Del 11 al 14 de marzo se va a realizar el FICILP, el Festival de Cine de la Picasa, en Cinco Saltos, Río Negro, que es una ciudad que tiene lago y que aspiramos a que sea el Cannes patagónico y el Cannes de la Patagonia. Y es una ciudad también chiquita que tiene mucho amor por el festival, entonces de pronto parece que se van a hacer 4 noches de autocine apoyados por la provincia de manera presencial. Parece, ¿no? Uno con este panorama no se puede asegurar. Pero por eso, digamos, se corrió a marzo. Y bueno, muchísimas gracias a las tutoras por el tiempo, por la dedicación. Luqui, no sé si querés decir algo que se me escape. No, más que nada eso, agradecer un montón el trabajo que ya le venimos nombrando, pero está bueno destacar ese compromiso tanto de las tutoras como de los participantes. Los proyectos han crecido muchísimo. Agradecer también el tiempo, que nos hemos extendido un poco más, y agradecer ese compromiso también de permanecer y de dar devoluciones concisas, concretas y también con mucho para seguir trabajando. Creo que se transmite muchísimo el trabajo y el entusiasmo, sobre todo, que es lo que desde el festival consideramos lo más importante y también lo fundamental, lo que nos moviliza a hacer y a ver cine. Así que de mi parte, súper agradecido. ¿Les puedo pedir una sonrisa a todos? Así hago una impresión de pantalla final. A la cuenta de 3. 1. Qué divinos. Quiero largar la última parte. Ay, salí con los ojos cerrados, pucha. Vamos otra vez. 1, 2. Esperen que hago pantalla completa. Ahí está. 1, 2. A ver ahora. Gaby, muchísimas gracias por involucrarte en esto. También gracias a Romina y a Mariana. Y por ahí, Gaby, no sé si te puedo robar 2 minutos con esto, pero sé que ahora está el Sanfic, que estuviste, digamos que estás ahí organizando y que también sos, creo que, no sé si digo bien, pero presidenta de la Cámara de Productores de Chile. Y queríamos aprovecharte que te tenemos acá, que estás dentro del mismo salón, para que nos cuentes, digamos, en qué está pasando allá en Chile y más o menos si venís de algunos de San Pablo o de la Berlinale o de Berlín, qué pasa hacia afuera, ¿no? ¿Qué está pasando afuera también y cómo nos ves a nosotros, digamos, como industria, tanto postulantes como los objetivos que perseguimos acá en este lugar de la Patagonia? Todo eso te quería preguntar si tenés tiempo. Sí, obvio. No, bueno, nada, primero agradecer la instancia, me parecieron como los proyectos son todos súper interesantes, es un proceso y es también un acto político de hacer cine, así que nada, sigan adelante, está buenísimo. Y hay que pensar también que, bueno, independiente que esta info que han presentado y todo, es como para este espacio, ¿no? Como que cada información siempre se va cambiando, uno nunca tiene un dossier madre y siempre uno jamás manda un dossier de más de 10 páginas, digamos, a alguien, a un posible socio productor o algo, ¿no? Porque es como el primer enganche, idealmente para después compartir mayor información, para que lean el guión, etc. Nadie se va a leer un dossier de más de 10 páginas, ni en un mercado, ni por mail, ni nada. Entonces acá se entiende que había mucha más información y dos, que hacemos cine, entonces que lo más visual posible tiene que ser, ¿no? Como... Y obviamente que si tienen estas maquetas audiovisuales de 1 o 2 minutos que pueden ser ustedes hablando y mostrando cómo, creo que la tecnología hoy día nos enseña que hay que usarla. El COVID nos hizo como adelantarnos a eso y bueno, hizo como decías, Walter, sí, están cerrándose, bueno,
el cronograma mundial cambió, entonces la Berlinale no se está haciendo ahora, se va a hacer ahora a fines de febrero, primera semana de marzo, online, el mercado solamente, porque todos los festivales europeos y también algunos norteamericanos se corrieron, o sea, va a ser el caos junio, julio, va a ser un caos, Cannes se corrió, va en julio, Berlinale va en junio, Guadalajara se va a correr a octubre, porque todos piensan hacer este híbrido presencial online. No sé si eso va a ocurrir, pero no sé si las vacunas funcionarán, si vamos a poder mantener eso, pero nada, los que se mantienen hoy día son San Sebastián y Venecia, Málaga también se corrió a junio, los de series también se corrieron todos entre mayo, junio y julio, Tribeca se corrió también en junio, o sea que es un caos. Toulouse se va a seguir haciendo, pero online, y los ganadores se van a exhibir en junio. Y nada, generalmente los festivales corrieron todos sus circuitos, hubieron reuniones para no toparse en mercados. Varios se van a topar, pero como que los fuertes que cortan el año y que topan a otros, claro, se corrieron y va a estar potente esos meses como de postulación. Pero insisto, en términos como generales, como que claro, todo se ha modificado, hay muy buenos proyectos, es impactante todo lo que creció, los Work in Progress, todos han recibido récord de postulaciones, nosotros en Sanflix recibimos récord de postulaciones con material, mucho material de Argentina, mucho material como de todos lados, o sea, sí son mucho material y aprovechando también esto como Zoom, las nuevas tecnologías, pocas locaciones, pocos personajes, historias muy contingentes, mezclando mucho la realidad aumentada con la ficción, mezclando mucho el videojuego está en la mayoría de los proyectos que se están presentando ahora como de realidades para contar como mundos o de fantasía o lo onírico, se está manejando mucho con el videojuego y la realidad aumentada. Ya, por lo menos nosotros quedamos muy sorprendidos, recibimos 450 postulaciones, y eso que solo estuvimos 20 días, ahora es inhumano todo lo que estamos leyendo, como que hicimos una campaña de asesores por el mundo, bueno, era inhumano, no alcanzábamos como equipo, así que nada, los festivales amigos como Guadalajara, Tribeca, se sumaron y están seleccionando proyectos, pero están bien interesantes porque la verdad que lo que se viene en términos latinoamericanos, siento eso, como que se han juntado como todos, ¿no? Como muchos híbridos entre ficción y documental y muchos aprovechando las nuevas tecnologías también, entonces como que nada, creo que hay un desafío ahí bastante interesante y también de historias cotidianas, ¿no? Y bueno, y lamentablemente en Latinoamérica nosotros nos cruza realidades de abusos, de poder institucional, violaciones a derechos humanos, entonces que son historias que se repiten, ¿no? Y que son súper necesarias seguir contándolas y visibilizándolas. Y en Chile nada, estamos todavía cerrados, pasamos como unas especies entre fases, que se llaman acá dinámicas, como que el virus funciona por comunas, como si fuera por barrios. Se mueve en un barrio, otro barrio no, es muy raro el sistema acá. Pero se supone que paralelamente están full vacunando y los rodajes se siguen haciendo porque se creó un protocolo, pero no somos esencial, que es lo que está peleando el gremio, y las salas de cine no están abiertas, las comerciales, desde el 18 de marzo hasta la fecha. Pero sí los mall y shopping sí, entonces claramente Chile tiene en términos como de estado más comercial, entonces donde la cultura no es importante, pero el trabajo y lo comercial sí, entonces los shopping están llenos de gente, pero las salas no pueden estar con gente con distanciamiento, lo cual es creo que una crisis enorme, a diferencia de otros países que sí, por ejemplo, hoy día salió un estudio en Madrid que no hay ningún caso con trazabilidad comprobada de alguien que se haya contagiado en espectáculos artísticos o salas de cine. Y esos informes, claro, nos compartimos entre los gremios para seguir peleando acá que permitan, ¿no? Porque los rodajes son los únicos que permiten una trazabilidad completa, digamos. O sea, en España se hizo en plena pandemia, en el peor pic de pandemia, se hizo una mega producción donde se filmaron 2 escenas como de gigantes de guerra con miles de extras y nadie hubo contagio de COVID. Y claro, porque se mantiene un protocolo súper estricto,
por eso decía, ojalá que los chiques no filmen en pandemia, porque los presupuestos subieron entre un 30 y un 40% los presupuestos, porque hay que mantener el distanciamiento, el tema del catering, el transporte, los PCR una vez por semana, los diarios, los grupos, los anillos. O sea, acá se está filmando mucho con Amazon dejó de filmar en Argentina, entonces las 3 producciones que iban a hacer el año pasado en Argentina las van a hacer acá, y son con anillos, entonces implica triplicar los equipos como en anillos de colores. Pero se sigue haciendo cine, que es interesante. O sea, creo que los audiovisuales somos los mayores como... somos demasiado creativos. Yo no sé cómo hacemos en Latinoamérica cine con los pocos recursos que hay, con las instituciones que no funcionan, pero se hace y se hace muy buen material, y es impactante. De hecho, ayer salieron los precandidatos para la lista corta de los Oscars, y hay 3 películas latinoamericanas y un documental chileno que está por primera vez en 2 categorías, la documental y ficción, de una directora y productora. Entonces, nada, el cine latinoamericano creo que hace mucha resistencia hacia afuera, y no hay festival en el mundo ni espacio en donde estén. Y creo que las historias que también se están contando acá son relevantes, y también es eso, ¿no? La pertinencia territorial y lo que comentaban las colegas, el punto de vista. Historias se pueden repetir, pero el tema de cómo la contás y de otra manera, y la pertinencia de la temática, se está discutiendo mucho eso en laboratorio. Por ejemplo, hace poquito el último laboratorio en Puerto Rico, Nuevas Miradas, la reflexión era de por qué se siguen contando historias desde un punto de vista hegemónico y patriarcal, en el decir, ¿por qué voy a estar contando historias de pueblos originarios si yo no pertenezco a esos pueblos originarios? ¿Por qué no puedo contarlo en conjunto con ellos? ¿Por qué voy a contar historias de mujeres negras, esclavas, si ellas no están en el desarrollo del guión, etcétera? Hay que tener mucho ojo con eso, porque a veces se escuchan ciertos pitching en donde se cuentan ciertas historias, y donde no se da esa dignidad a los personajes, incluso cuando se cuenta de marginalidad o de cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay una reflexión bastante importante en la industria, o por lo menos de los nuevos creadores, los creadores que se hacen, entre comillas, cine de autor, no el comercial, donde hay un respeto y una conexión mucho más importante. Y, por ejemplo, están pasando cosas interesantes. No sé, en Colombia hay todo un movimiento trabajando en el último evento de Cali, un proyecto que está trabajando sobre sus héroes de color, ¿no? Que quieren que son desplazados, afrodescendientes, que quieren que los niños no tengan a Harry Potter, sino que tengan como el viaje a Quinte se llama, sino a Punta Quinte, un esclavo, como héroe, ¿no? Entonces, como el pensar a resignificar a través de la cultura y del arte, digamos, también la identidad y la pertinencia de la identidad, y también los que hacen como cine para niños, ¿no? Como escuchar a los niños qué es lo que quieren ver en las pantallas y todo. Entonces estamos en pandemia, crisis, a todos nos faltan fondos, no hay institución que funcione bien, digo, en Latinoamérica, pero está bueno porque hay muy buenas historias, hay buenos contadores de historias, y se está produciendo, o sea, el escenario por lo menos, aunque estemos en pandemia, se ve bastante lindo en términos de historias que hay y de alianzas que se generan. Entonces creo que eso también está bueno. Y sí, Sanfe Industria va ahora del 18 al 25 y vamos online. Entonces igual todos nos tuvimos que migrar a la virtualidad, a los famosos Zoom, y probando distintas plataformas para que sea un poco más entretenido, digamos, el tema, pero ahí vamos. Buenísimo. Qué interesante todo el panorama. Tenernos en cuenta para todo, podemos leer guiones, podemos ayudar y... No me digas eso porque ya te llega un mail, un dossier con... Por favor. Y bueno, nada, Gaby, también, digamos, estás invitada digamos, que otro año o en otra ocasión puedas venir, y que, bueno, todo esto en realidad nosotros hubiéramos querido que sea presencial también de alguna forma, pero bueno, lo estamos haciendo por acá, y también, Gaby, por ahí, digamos, está bueno mantenernos relacionados para conectar esta parte de Argentina, que, digamos, este laboratorio tiene proyectos de misiones de Ushuaia y de Neuquén,
Entonces, simplemente eso, ¿no? Como empezar a pensar en trabar lazos y que estemos conectados todos. Yo a todos los invitaría a un asado y a tomar una birra este sábado como fiesta de laboratorio por Meet. Pero bueno, creo que se nos acaba el tiempo, así que estamos conectados y los ganadores saldrían en el momento del festival que sería del 11 al 14 de marzo, ¿no, Luqui? Exactamente, sí, como clausura del festival se va a anunciar la actividad de la Picasa Lab y se va a anunciar el ganador. Gaby, yo te hago una pregunta. ¿El fanfic dónde lo podemos ver? ¿Hay una plataforma ya? En samfic.com y la semana del festival, claro, ahí se van a lanzar. Bueno, igual cuando esté el programa, pues todo se cierra el 26 de febrero y cuando esté el programa se los mando a ustedes porque, bueno, van a haber actividades como bastante interesantes, como y que creo que va a estar bueno que si pueden participar y se tienen tiempo, ya va a haber, por ejemplo, esto, ¿no? Como una charla con cada mercado, el mercado asiático, donde va a estar Busan, Jeonju, Tokio, otro europeo, otro norteamericano, otro de Latinoamérica, contando, digamos, estas nuevas fechas, cómo se van a ir preparando. También el tema de la realidad virtual en Latinoamérica, que igual es importante, y esta mezcla con el videojuego. También hay, bueno, invitadas las productoras, ahora hay una convocatoria abierta de un primer encuentro de networking que se llama Productoras Net, que es de productoras iberoamericanas, que la idea es también hacer un debate y una reflexión en torno a la producción de cine con perspectiva de género a través de las mujeres, las que se sientan mujeres. Y nada, como que van a haber como muchas actividades también. Bueno, abrimos un nuevo espacio que es Sunflix Series Lab, que ese sí está abierto y cierra ahora el 16, pero solo el primer piloto es para proyectos chilenos solamente. Pero sí va a haber como un encuentro de televisiones públicas de Latinoamérica, y después qué significa ser un showrunner, entonces con directoras también, productoras. Van a haber muchas actividades que quizá va a estar bueno ahí, si se hacen un tiempo de verlas. Por ahora online, esperemos que no sé, en agosto sea presencial. Pero... Fantástico, bueno, muchísimas gracias, estaremos atentos entonces. Bueno, entonces estamos en momento de decir adiós. Si alguien quiere decir algo, es el momento. Agradecer la oportunidad de participar, de ser parte de la Picasa. Y también, bueno, esta jornada que estuvo muy buena, escuchar a las compañeras, tutoras y también a los proyectos nuevamente. Sí, yo me sumo al agradecimiento. A pesar de la virtualidad, el año pasado pudimos estar ahí todos juntos, pero bueno, es una instancia de aprendizaje que está buenísima. Así que gracias. Sí, yo también. Ay, perdón, Franco. No, solamente lo mismo, simplemente agradecer a las tutoras, a las tutorías, al festival. La verdad que el proyecto está avanzando un montón, siempre repensando todo, así que muchas gracias. No, bueno, también, ¿no? Como saludar a todos, por ahí saludar a los compañeros, que estuvo re bueno escuchar y también más allá de la virtualidad me parece que se ha generado como una buena onda entre los grupos, que me parece que eso está buenísimo. También ver esto, ¿no? Lo mismo que hablamos el otro día, lo de los regionalismos y demás, que más allá de los resultados que puede llegar a dar la Picasa, digamos, está re bueno que se generen historias localistas. Así que bueno, nada, saludar a todos ¿no? y haber hecho, y agradecerles por haber hecho de este espacio algo como muy, muy ameno, muy, muy lindo. Digamos. Bueno, muchísimas gracias. De nuestra parte también, bueno, repetir el agradecimiento a las tutoras y juradas también. Muy contentes también porque, bueno, Mariana por ahí ya la conocíamos de nuestra edición anterior, Evangelina quizás también, pero que se sume Romina, que se sume Gaby. Es un placer como generar estos intercambios y celebrando también la pluralidad, ¿no? Que ya la hemos hablado con los grupos del lunes,
en nuestro encuentro, pero también entre las tutoras, generar esa ida y vuelta, que quizás habiendo tenido de tutorías personalizadas nos debíamos ese espacio y creemos que se genera un intercambio muy enriquecedor entre los grupos. Bueno, nosotros queríamos decir algo, que estamos muy contentos, la verdad que en realidad los conocimos, porque no conocemos mucho de la Patagonia, y verlos así, contar todo lo que hay allá, nos da muchas ganas de estudiarlo, de verlo, y estamos muy contentos de que nos hayan seleccionado desde acá arriba, con el calorcito, así que muy agradecidos por la participación y toda la buena vibra de los organizadores, de las tutoras y de los compañeros que también muy buena gente. Gracias. Y no tengo más que decir, ya dijo todo. Así que gracias. Y también comparto, como dijo Diego, el lunes estuvo muy buena esa reunión, valió la pena. Y fue muy lindo también tener la devolución de los compañeros. O sea, sumó bastante. Y también limpió miedo, viste, de exponerse. Pero bueno, estuvo bueno. Gracias. Y bueno, yo quiero agradecer acá desde Perú, me pareció genial todo lo que hicieron, escuchar las historias de todos me pareció así, o sea, toda la diferencia me pareció, pero a la vez común que tenemos, me pareció increíble, a las tutoras muy agradecidas en verdad, porque enriquecen mucho las historias y nos hacen ver otros puntos de vista y otras cosas que nos faltan, ¿no? Y en verdad, y gracias a todos los compañeros y a los organizadores que me parecieron genial lo que hicieron, y se formó una buena comunidad. Muchas gracias de Perú. Bien ahí, Perú. Muchas gracias. Toda Latinoamérica. Bueno, entonces, ¿les parece que damos un aplauso final para el cierre de esto, así corto el OBS? Muy bien. Y bueno, somos libres para ir al baño o para ir a observar. Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien. Chao, un abrazo. Nos vemos, abrazos. Chao, gracias.